Nurse. A. Nurse grades. Nurse working in a hospital have the following grades. A student nurse. A nurse who is still in training. A staff nurse. A nurse who has complete training course. A staff nurse. A charge nurse. A more experienced who is in charge of or responsible for work in department. Nurse manager, a nurse who is charged of several works. Note, the old star sister is still sometimes used for female charge nurse and female nurse managers may be called matron. B. Support workers. The clinical support worker who has done a short course of, of STEM basic qualification and the nursery auxiliary who is usually qualified but access nursing staff. There may also be workers who during include making sure patients know and informations are up to date, answering the telephones. See, specializations. Like doctor, nursery can specialize. A midwife has specialized from the beginning by doing a course in my favorite, the management of pregnancies and childbirth. District nurse visit patients in their homes, help visitors, also work in the community giving advice on the promotions of health and the preventions of illness. The nurse roles. The nurse role has changed considerably in the recent years. In addition to general patient care, shaken, 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 temperature, pulse rate, and blood blood pressures. Schengen dressings, giving injections, removing sutures. Nurse know just some of things values reserved for doctors, such as prescribing drugs and or ordering ordering laboratory tests, more responsible
more responsible for nouns is pronounced as the following. Articulate, articulate demonstrate. Nurse card of surgery in effort to cut patient waiting list. Nurse in Escalon trained to perform minor surgeries have entered the operating theater for the first time in the effort to cut patient waiting times. Five nurses who have patient a new course at the Glasgow Caledonia University are now qualified to carry out such procedures as the removal of small lesions, pending mold and cysts. The verbs performed and carried out are used with all types of procedure. There are often used in the past form. Perform, carry out. And examinations and operations are procedures and experiment and test and biopsy. The procedure was performed, carried out by announcers. In Spanish, estudiante enfermera. Una enfermera es una enfermera que aún está en formación. Staff nurse. Equipo de enfermera, una enfermera que ha completado un curso de formación. Chart, nurse, enfermera a cargo, una enfermera más experimentada que está a cargo o es responsable de una sala o departamento. Nurse manager, enfermera de gerentes, gerente enfermera, una enfermera que está a cargo de varias salas. Nota, la hermana mayor todavía se utiliza a veces como enfermera a cargo. Una jefa de enfermeras puede llamarse también matrona. El trabajador de apoyo clínico que ha hecho un curso corto y ha obtenido calificaciones básicas y el auxiliar de enfermera que generalmente no están calificados, ambos asisten al personal de enfermería. También puede haber empleados de sala cuyas funciones incluyen asegurarse de que las notas y la formación de los pacientes estén actualizadas y contestar el teléfono. Especialización. Al igual que los médicos, las enfermeras pueden especializarse. Una matrona se ha especializado desde el principio haciendo un curso de matrona del manejo de embarazo y parto. 2. Las enfermeras del distrito visitan a los pacientes en sus hogares. 3. Los visitadores de salud también trabajan en la comunidad dando consejos sobre la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Enfermeras realizan cirugías para reducir lista de espera de los pacientes. No, el papel de la enfermera. El papel de la enfermera ha cambiado considerablemente en los últimos años. Además de las tareas generales, por ejemplo, controlar la temperatura, el pulso y la presión arterial, cambiar vendajes, aplicar inyecciones y quitar suturas, las enfermeras ahora hacen algunas cosas que antes estaban reservadas para los médicos, como recetar medicamentos y solicitar pruebas de laboratorio. Se prevé una mayor responsabilidad de las enfermeras, como demuestra el siguiente artículo. Enfermeras realizan cirugía para reducir lista de espera de pacientes. Enfermeras escocesas capacitadas para realizar cirugías menores ingresaron al quirófano por primera vez en un esfuerzo por reducir los tiempos de espera de sus pacientes. 5 enfermeras que aprobaron un nuevo curso en la Universidad de Glasgow, Caledonia, ahora están calificados para llevar a cabo procedimientos tales como la extirpación de pequeñas lesiones lunares benignos y quistes.
Ejercicios. Exercise. Oh. 7.2, 8.1. Complete the sentences. Look on A, B, and C opposites to help you. Someone who specialist in delivering baby is midwife. Some wife someone who is qualified to assess nursing in as clinical support worker. Someone who is not qualified but is able to assess nursing is a nursing auxiliary. Auxiliary. 4. A nurse who is qualified is a staff nurse. 5. A nurse who specializes in health promotions is a health visitors. 6. A nurse who look after our work is charge nurse. 7. A nurse who work in the community is a district nurse. 8. Someone who answer the word is telephone is a work clerk. Spanish. Complete las oraciones, mira A y B y C opuestos para ayudarte. Primera, alguien se especializa en el, es enfermera que se especializa en el parto de bebés es partera. Enfermera que es alguien que está calificado para ayudar a las enfermeras es un trabajador de apoyo clínico. Tercera, alguien que no está calificado pero puede ayudar a las enfermeras es un auxiliar de enfermería. Cuarta, una enfermera calificada es una enfermera de planta. Quinta, una enfermera especializada en promoción de salud es un visitador sanitario. Quinta, una enfermera que cuida una sala es una enfermera a cargo. Sexta, una enfermera que trabaja en la comunidad es una enfermera de distrito. Y séptima, alguien que contesta el teléfono de la sala es un secretario de sala. 7.2. Make word combination using a word or phrase. Each book look on the opposites to help you. Carry out, check, have, remove. Suitors, carry out procedures, check dressings, check dressing, check the temperature, give on injections, remove sutures. En Spanish. Hacer combinaciones de palabras usando una palabra o frase de cada cuadro. Mira de enfrente para ayudarte. Realizar suturas. Combinar, cambiar un vendaje médico. Controlar la temperatura. Dar una inyección. Retirar una sutura. 7.3. Complete the sentences with the correct grammatical from for of perform. Isotope.
brain scan in panels and acid to perform. Biopsies of the pancreas have been carried out last March. 3 is if the patient's condition deteriorated, laboratory operatory should have been carried out. 4. If a diagnosis of meningitis is a subtext and lumbar puncture was carried out. Hi. Last year, we carried out randomized double-blind growth study in Spanish. Completa las oraciones con la forma gramatical correcta a realizar. Primera, una exploración cerebral con hisopos es indolora y fácil de realizar. Segunda, una biopsia de páncreas se ha llevado a cabo el pasado mes de marzo. Tercera, si el estado del paciente empeoraba, se debería haber realizado una laparotomía. Cuarta, si se sospecha un diagnóstico de meningitis, se debe realizar una punción lumbar. Quinta, el pasado año se llevó a cabo un estudio de grupo aleatorio de ciegos. 7.4. Complete the sentences with the correct grammatical form of carry out. 1. I know intends to carry out a large study. 2. Unfortunately, fed properly controlled trial has been carried out so far. 3. A number of studies has been carried out successfully. So look at these questions. 4. Right. Colectomy was carried out and the patient made a full recovery. 5. This procedure can be carried out in emergency department. En Spanish, completa las oraciones con la forma gramatical correcta de llevar a cabo. Primera, ahora tengo la intención de llevar a cabo el estudio más amplio. Segunda, lamentablemente, hasta ahora se han llevado a cabo pocos ensayos debidamente controlados. Tercera, recientemente se ha llevado a cabo varios estudios para analizar esta cuestión. Cuarta, se realizó una hemicolectomía derecha y el paciente se recuperó por completo. Quinta, este procedimiento se puede realizar en urgencias. Finish.